Hablemos de cine y cómo evitar que te metan gol a la hora de firmar el famoso contrato. Escritor, productor y docente de cine, Patricio nos cuenta de su trayectoria en la industria. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. De nuevo en este programa Entre Firmas que hacemos, la verdad, con mucho cariño, ¿verdad, mi querido Gastón? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mafer. Así es, con mucho cariño, poco conocimiento y muy buenos invitados. Por aquí andamos, con muchas ganas. Poco presupuesto. Ese es cero. Pero aquí andamos, con muchas ganas y preparados hoy para recibir a un buen amigo y alguien muy adentrado en el mundo de los derechos de autor, que yo creo que nos va a ilustrar bastante, porque además da clases y ya lo conocerán. Oye, Patricio, bienvenido a este programa y gracias por aceptar esta tarde estar aquí con nosotros. No, pues al contrario, muchísimas gracias, pues saludos a todos y especialmente pues agradecimiento a Gastón por invitar, que no me le podía negar. Entonces, pues yo listo y puesto para lo que venga. Eso, buenísimo. Oye, pues ¿por qué no empezamos contando o que nos cuentes cómo llegas a este mundo del guionismo, eh, de la escritura, de la literatura? ¿Por qué entraste a ese mundo? Pues, ¿qué te motivó? ¿Qué te acercó? Ujú. ¿Qué te orientó? ¿Qué te inspiró para llegar ahí? Bueno, es chistoso porque cuando yo era niño, siempre a mí pues me gustó mucho como contar historias, me encantaba el cine, me encantaba todo esto, y pues sí, cuando era niño como que pues sueñas que te puedes dedicar a esto, ¿no? Pero pues ya luego cuando creces y todo este asunto, pues de repente dices, pues estos son sueños y eso pues nada más pasa como en otros lados, ¿no? Entonces, es chistoso porque yo estoy terminando la preparatoria y y pues en esa época, pues dedicarse a escribir películas, o eso pues era como impensable, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Ni mucho menos eso pasará en primer mundo, ¿no? Pasará en Estados Unidos, pasará en Japón, pasará en Francia. Y entonces, pues por azares de la vida y por idiotez propia, pues estudié ingeniería industrial porque, bueno, me sonaba que la carrera no estaba tan mal, no soy tan burro para física y matemáticas, entonces, bueno, pues me pongo a estudiar ingeniería industrial ahí en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y pues paso ahí unos años, no me la paso mal tampoco. Y tengo un par de trabajos y me pasó una cosa muy particular. Odiaba yo mis trabajos de ingeniero, los detestaba. Sí, la carrera en la teoría sí me gustaban mucho como las ecuaciones y me gustaban mucho las abstracciones y todo eso me parecía muy interesante, pero trabajar una vez en una fábrica de interfonos me parecía aburridísimo el trabajo y luego trabajé en otra empresa que hacía bases de datos para el Seguro Social. También me di la peor aburrida de mi vida y bueno, era como muy raro todo. Y a cierta edad, de repente, me iban a becar para entrar a Procter Gamble y todo iba como a sonar bien. Y es curioso porque por esas épocas conozco un cuate que quería estudiar cine y yo hasta esas épocas me entero que en México existían las escuelas de cine. Yo no sabía que México tenía escuelas de cine. Digo, estoy hablando por ahí del año 95. Pues básicamente existían como dos escuelas para estudiar cine, que era el CUEC, que era la Escuela de Cine de la UNAM, y el CCC, que era el Centro de Capacitación Cinematográfica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Y este cuate me platicaba, o sea, cuando yo me enteré, le preguntaba mucho de qué era la escuela de cine, como qué estudiabas, qué veías y todo esto. Y pues él me platicaba y me parecía como apasionante, me parecía increíble, me parecía lo máximo. Y y de repente un día, pues como que se me metió el gusanito de pues hacer examen en la escuela de cine. Y yo decía, pues no tiene mucho caso, porque finalmente pues, yo iba bien en ingeniería, tenía buen promedio, no me estaba yendo nada mal. Y un día dije, voy a hacer examen en la escuela de cine para que me reboten, para que deje yo de estar pensando estupideces y ya me dedique yo a ser un ingeniero rico, prominente y exitoso, ¿no? Ajá. Y pues que hago examen en la escuela de cine. Y es chistoso porque a mí siempre lo que más me gustó de las películas son las historias, es a mí lo que más me gusta. Entonces hice examen en el Centro de Capacitación Cinematográfica para estudiar para ser guionista. Y pues de repente, pues sí, existía el asunto que es una escuela que es como complicado entrar, porque es una escuela pública, complicado el Ajá. asunto, y de repente pues paso todas las etapas, llego a una entrevista, que dicen que es una etapa muy complicada, en la entrevista me dicen, te hablamos después, y dije, ya, se acabó, Ok. hasta aquí llegamos, ¿no? Y de repente, pues resultó que sí me hablaron después, no era choro, y ya pues que me admiten en la escuela, y yo estaba con la actitud de decir, bueno, voy nada más una semana para convencerme que esto no me gusta y yo que lo mío es la ingeniería, ¿no? Y pues de una semana me gustó, me aventé 2 semanas, tres, varios meses y todo, y pues a partir de ahí descubrí que realmente pues era lo que a mí me gustaba, ¿no?
Y es un poco como acabé dedicándome a esto. Y es chistoso porque yo siempre se lo digo a mis alumnos, ¿no? La orientación vocacional son como las preferencias sexuales. O sea, por más que uno se quiera hacer pendejo, lo que te gusta, ¿no? No, no te intentes engañar. Ujú. Oye, Pato, digo, es cierto, lo que dices es cierto, ¿no? Lo que te gusta y no hay manera de evadirlo y a veces lo que te toca también, pero hablas del guionismo y además yo sé que esto lo vas a explicar muy bien porque ya no nada más estudiaste en el CCC, sino que ahora das clases, eres profesor ahí y ¿qué es esto del guión? O sea, cuando tú le explicas a la gente, a quien va a entrar, a que empieza a estudiar esta carrera, a la gente en general, ¿qué es un guión? ¿Y por qué es tan importante un guión en la industria del cine o inclusive en la industria de cualquier audiovisual? Es bien chistoso porque aunque las industrias audiovisuales básicamente lo que nos interesa es la imagen y ellas se originan todas en la palabra. ¿A qué me refiero con esto? Porque primero se tiene que escribir qué es lo que se va a filmar, ¿sí me explico? Y entonces pues básicamente la persona que se encarga de escribir lo que se va a filmar es lo que llamamos los guionistas y es una posición un poquito rara porque por un lado es alguien que tiene que tener conocimiento de la técnica cinematográfica, de la técnica televisiva, de lo que implica un rodaje, lo que implican los técnicos, lo que puede hacer una cámara, lo que no puede hacer una cámara, lo que todo esto, pero al mismo tiempo pues implica conocimiento un poco como literario, en el sentido que tienes que saber lo que es una trama, lo que es estructura, lo que es personajes, lo que es como distinto eso. Entonces es bien curioso porque luego la gente piensa que si eres escritor podría ser buen guionista, pero sin embargo hay muchos ejemplos en la historia del cine mundial de escritores, grandes novelistas que intentan escribir un guión y no funciona. Entonces, es una especificidad muy rara, porque si eres como un técnico del cine, pero al mismo tiempo eres un contador de historias, ¿no? Entonces, eres un contador de historias para el cine. Y bueno, es curioso porque cuando yo estudiaba, pues México tenía una industria muy pequeña, solo se hacían 14 películas al año, y bueno, pues básicamente existían las telenovelas y eran los únicos campos de oportunidad que había en esa época. Pero de unos años para acá, en México, pues sí hubo como mucho desarrollo. Por un lado, pues aprobaron los estímulos fiscales, que eso permitió que creciera muchísimo el volumen de producción. Recientemente pues llegaron las plataformas, eso también amplió muchísimo la base. Y entonces lo que es curioso es que cada vez el guionismo pues se va expandiendo, 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 expandiendo. Y ya de que puede ser alguien que escriba o documentales, o puede ser alguien que escriba puras comedias, o puede ser alguien que escriba series de televisión, o puede ser alguien que escriba programas de noticiero. O sea, ahí ya es como que se ha ampliado muchísimo la oferta y todo esto, ¿no? Y es decir, normalmente la gente que acababa haciendo guión era pues gente que estudiaba comunicación y de alguna manera caía ahí, pero no había esta especificidad y ya recientemente hay mucho más específico, ¿no? Y es decir, si alguien de repente dice, a mí lo que me gusta es como escribir una historia que podría ser para una pantalla, llámese una serie de televisión o una película, a gran rasgos esa es la chamba del guionista, ¿no? Es un poquito lo que tú haces. Oye, Patricio, acabas de decir algo bien interesante sobre, a ver, que cada área de la escritura tiene su técnica, ¿no? Y tiene su manera de desarrollarse. ¿Qué tan complicado o o qué tan técnico tiene que ser, por ejemplo, llevar de una novela a un guión? Y si el guión ya por sí incluye, por ejemplo, los diálogos, o sea, el guionista tiene que aventarse todo o simplemente va dando como la pauta de cómo se debe de ir desarrollando. ¿Cómo se trabaja eso? Mira, es un poquito más complejo, ¿no? Y Teo, creo que hay casos muy diferentes. O sea, yo creo que, por ejemplo, si agarras una novela, una cosa que te va a pasar es que la novela está construida en base al lenguaje literario. Y el lenguaje literario tiende a ser como mucho más abstracto, tiende a ser algo que el espectador juega mucho más en la cabeza. El manejo del tiempo es como mucho más libre en la literatura. O sea, es decir, yo puedo agarrar un fragmento de algún gran escritor, por ejemplo, Lovecraft. Lovecraft, cuando cuenta sus cuentos de terror, él dice, el monstruo es tan horrible que no lo puedo describir. Y eso como frase literaria funciona muy bien, pero como frase cinematográfica, eso no lo puedes traducir, ¿ok? ¿Cómo dices que es tan horrible que no lo puedo describir si vas a crear una imagen? Otro ejemplo clásico es el cuento de Monterroso, el y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Si tú tratas de traducir eso a pantalla, eso es imposible traducir a pantalla, porque gran parte de lo que se apoya es como en esta abstracción que te genera el lenguaje literario. En cambio, el lenguaje del cine es muy, muy, muy concreto, ¿no? Ahí no hay espacio a interpretaciones, no hay espacio. Si tú de repente estás viendo Parásitos, pues es de esta familia de coreanos que están en esta situación difícil y pues van a acabarse matando y todas las situaciones que pasan, ¿no? Y así yo podría seguir, ¿no? Entonces,
esa es una de las cosas que es como muy, muy, muy importante. Si tú de repente tienes una obra que está en otro medio, que bien puede ser teatro, bien puede ser poesía, digo, inclusive en casos recientes pues están los videojuegos, ¿no? O más reciente todavía los juguetes, ¿cómo los adaptas, ¿no? ¿Cómo creas una historia que se adapte a lo cinematográfico? Que ahí ya es donde vienen como un poco las habilidades del guionista, que aquí es lo que tiene un guionista que lo separa de otros narradores o otros contadores de historias, pues es básicamente manejar la estructura, los personajes, la construcción de escenas, los diálogos. Eso es creo que una de los especificidades, ¿no? Que tiene el narrador cinematográfico. Ya empieza a estar esto ya más complicado, porque ya no nada más es escribo y ya está, sino que vas a generar también la estructura de alguna manera de esa obra cinematográfica y lo que estoy viendo aquí es que mucho será creación, pero mucho es adaptación, ¿no? O sea, mucho es tú y tu impronta y lo que tú traes para contar una historia que a lo mejor no está basada en nada, pero a lo mejor es un guión que se basa, como bien dices, en una novela o se basa a lo mejor en algún hecho y tienes que empezar a cambiar. Y ahí lo primero que me viene a mí, quizá entrando a una parte árida para efectos de la plática tan amena que traes, que es el tema de registro, ¿no? O sea, yo voy a adaptar, o sea, ya voy a adaptar de una novela, ahí es algo que tú decides hacer o normalmente te piden a ti que lo adaptas o tú lo adaptas para después picharlo y a ver si a alguien le interesa esa adaptación. ¿Cómo ha funcionado en tu caso eso, Pato? Ok, mira, es que es curioso porque creo que en las escuelas de cine en México tenemos ahí como una gran deficiencia con respecto a los derechos de autor. Y pues como que sí, y como uno finalmente se mete a escribir como por una pasión y por un gusto, como que uno descuida los aspectos importantes como del negocio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que, por ejemplo, pues hay que conocer que, bueno, que pues como bien dice Gastón, no hay obras que, bueno, pues ya tienen unos derechos preexistentes, entonces, pues tú tienes que ver si esos son libres o no son libres, ¿no? Por ejemplo, el caso de, si yo dijera, bueno, quiero hacer una adaptación del Popol Vuh, pues bueno, no hay problema, ¿no? Puedo perfectamente adaptar el Popol Vuh, pero si yo digo, quiero hacer Barbie 2, o sea, hago Barbie 2 y lo primero es van a tocar en mi puerta dos hombres de traje y de portafolio por parte de Mattel y me va a ver muy mal, ¿no? Entonces, es un poquito eso, ¿no? Entonces, eso es común. Yo he tenido casos de ejemplos y bueno, les puedo contar un ejemplo de un muy buen amigo mío que de repente leyó una novela que le gustó mucho y de repente él dijo, va a aventar una adaptación y él se aventó la adaptación y de repente, cuando fueron con el autor para pedirle la autorización, el autor no le gustó, entonces todo el trabajo de mis amigos se fue al caño, ¿no? O sea, no sirvió de nada. Entonces, sí, es interesante este caso de lo que son las adaptaciones y y pues sí, a mí sí me ha tocado adaptar un par o sea, recientemente me tocó adaptar una película coreana a México, ¿no? Que se llama Sassy Girl, pero bueno, ahí es porque normalmente los productores ya tienen los derechos, ¿no? No es como o sea, no es como tan aleatorio. O por ejemplo, una cosa que pasó recientemente y que está volviendo a pasar es, hace unos años, en el caso de las series de televisión, te decían, queremos la vida de gente famosa, ¿no? Era como lo que pedía el mercado, lo que pedía el algoritmo. Entonces, de repente, pues decir, sí, pues yo puedo pensar la vida de quien yo quiera, pero de ahí a que tengas los derechos o de ahí a que tengas la autorización o como, pues hay un gran brinco, ¿no? Y de hecho, ahorita, por ejemplo, ayer tuve una junta con una productora grande y todo, y decían, ahorita una de las cosas que más están pidiendo las plataformas son las series True Crime, ¿no? ¿Cuáles son las series True Crime? Estos documentales sobre crímenes de la vida real, que todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de México, bueno, pues recientemente estuvo la de Florence Cassés, estuvo la de Plena Luz, estuvo la del Show, esta de Paco Stanley, a mí me tocó escribir una que se llama Una duda razonable, y de repente, pues sí, yo puedo abrir yo puedo buscar en el periódico una noticia sórdida, una noticia tremenda, y pues sí puedo llegar mañana con un canal y decir, oye, pues se me ocurre hacerlo de esto. Y ahí siempre hay como un vacío legal bastante fuerte, bueno, ¿y qué onda con los derechos? O sea, puedes aventarte a adaptar así a lo loco, ¿no? Y les digo, sobre todo eso creo que está pasando mucho ahorita con el True Crime. Claro, no, totalmente. Déjanos ir a un corte, porque esto que acabas de mencionar es bien importante, ¿no? Esa parte de lo que está ahí, de lo que es noticia, de lo que son hechos y qué tanto voy a registrar yo como mío, o sea, qué es mío, o sea, qué escribí yo de ese acontecimiento que se suscitó. Pero déjanos ir a un corte y regresamos con ese tema.
Bueno, pues ya estamos de regreso en Entre Firmas y ya decía Pato, empezaba a tocar un tema que, además de que hoy efectivamente está como muy vivo y que es algo que las plataformas, como bien lo señalas, lo están pidiendo, que es o estas docuseries o estos programas de true crime donde la vida de fulanito, no la mata viejitos, muchos de estas cuestiones que se están suscitando. Y ha sido un tema bien complejo porque por un lado está evidentemente la parte de imagen y de la persona, pero por otro lado está el hecho real, ¿no? El hecho histórico, la noticia, que no se puede negar. O sea, yo no veo que no puedas contar la vida de fulanito de tal, ¿no? Porque no tengo los derechos de su imagen. A lo mejor lo que hago no es sacar fotografías de él, pero sí puedo hablar del acontecimiento. Y ahí, ¿qué tanto entran ustedes en esa disyuntiva? ¿O qué tanto te haces tú responsable o más bien la productora se hace responsable de lo que tú escribas o te dicen a ti, a ver, tú qué vas a escribir? El guionista también hace algo de investigación. ¿Cómo funciona eso en el tema de derechos y de quitarte la bronca? No decir, oye, no, pues la bronca no es mía, si tú me estás contratando, pues yo te escribo y ahí tú sabrás si lo producen o no, o cómo ha funcionado eso en tu caso, Pato. Mira, te voy a decir, es curioso porque yo ahorita hay un proyecto de una serie True Crime que tengo desarrollado y que una productora se interesó en él, que es esta productora que se llama Pimienta Films, que son los que han hecho Roma, han hecho como varias películas grandes y todo esto. Y bueno, hay un caso que a mí me llama mucho la atención de una mujer que, la historia es muy larga, pero bueno, pierde la custodia ante su marido, que su marido, bueno, pues era un cuate, pierde la custodia de sus hijos ante su marido era un cuate violento, era un cuate que había abusado sexualmente a los hijos y todo, y de repente la señora decidió, o sea, darle veneno a sus hijos y darse veneno ella sola y hacer como un suicidio, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención, se le presentó a la productora dijo, me gustó, ahorita se le presentó a una par de plataformas, las plataformas están interesadas, y de repente lo que dijeron es, nos encanta el proyecto, pero necesitamos que sí consigan la aprobación de una de las personas que sí vivió como todo este evento, ¿no? Entonces es raro porque no hay como una norma y no hay como la productora te protege al 100% o quién te protege al 100%. Entonces, de alguna manera, pues algo en lo que estamos trabajando es nosotros saber cómo garantizamos que una de las personas que pasó en el evento real, pues sí acceda a ser entrevistado, sí acceda a cooperar, sí acceda a todo esto. Entonces, pues es raro porque no hay como, o sea, yo pensaría que como guionista para mí es bien fácil, yo pues, se me ocurre, veo una noticia, escribo algo, te lo entrego, Gastón, y bueno, yo ya quiero escribir y yo soy bien creativo, ¿no? Y pues tú me vas a decir como, espérate, Pato, ¿qué onda con los derechos y qué onda con la autorización y todo esto? Entonces, no hay como no hay como una base tan sistemática, pues. Sí, sí, tienes razón. Y regresando un poquito a la parte de la contratación, cuando dijiste, bueno, la productora te contrata, ¿cómo normalmente te contratan a un guionista? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando estás haciendo una adaptación de una novela o de un cuento, incluso de una poesía que la conviertes en un guión? ¿Qué tanto contacto tienes con el autor de la obra primigenia? ¿Esto se da? ¿O todo es a través de la productora le presenta la propuesta del guión y el autor decide si le gusta o no le gusta? ¿O tú puedes conversar con él? ¿Cómo funciona eso? Mira, es complejo, creo que no se puede generalizar, pero fíjate, ahí está un poco. O sea, normalmente cuando tú te contratan o sea, el trabajo del guionista sale como de distintas fuentes. Uno es o que tú escribas un guión original y tú vayas como vendedor tocando puertas de productoras a ver quién lo quiere hacer, que es lo que los gringos llaman como writing on spec, o sea, escritura especulativa, por llamarlo de alguna manera. Otra cosa que funciona mucho es que de repente los productores vieron tu trabajo, a lo mejor no les gusta la historia que tú traes o no es lo que más les emociona, pero les gusta tu estilo, les gusta tu pluma, les gusta tu manera de hacer, entonces a lo mejor te hablan porque quieren desarrollar una idea nueva a partir de tu estilo, ¿no? También hay muchos casos de guiones que de repente pues los escribieron y o les hace falta trabajo o no funcionaron o a lo mejor el que lo escribió no es muy buen guionista, entonces le hablan a un guionista para entrar a reescribir o entrar a arreglar. O pues también está el caso de la adaptación, ¿no? Que te dicen, aquí hay una obra original que es esto, y tú adáptala ahora a esto, ¿no? Es otro de los ejemplos típicos que va a haber, ¿va? Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Es curioso porque, digo, me ha tocado de todo un poco. A veces, sobre todo cuando te contratan para adaptar una novela o cosas así, la relación con el autor original suele ser un poco compleja porque al autor original como que no entiende los procesos del cine.
Entonces, cuando tú lo tratas como de sensibilizar o lo tratas de hacerle entender que sí, probablemente la novela que él escribió tiene cosas que son bien padres y bien bonitas y bien simpáticas, pero que eso no traduce en la pantalla, eso cuesta mucho trabajo. Te digo, luego la relación con los autores originales es un poco compleja porque los tienes que decir como deja el mundo de la literatura y métete al mundo del cine. Es un poquito lo que tienes que hacer, ¿no? Digo, recientemente con una amiga nos tocó adaptar una novela que me gusta mucho que se llama Mujeres Divinas, que relata la vida de unas mujeres en Monterrey durante varias épocas, y entonces de repente la otra guionista y yo, o el personaje de una mujer, la ubicamos en 3 edades, de chica, adolescente y grande, y se acabó, ¿no? Y de repente cuando le presentamos el guión a la autora cayó en un infarto porque dijo, no, y es que tenía que tener aquí 13 años, y aquí 17, y aquí 19, y aquí 21, y aquí 23, y aquí 25, y le dijimos, tú sabes que eso en producción es imposible de lograr, o sea, ¿cómo vas a conseguir una actriz que sea de esta edad, de esta edad, de esta edad? ¿Sabes cuánto te vas a gastar en maquillaje? ¿Sabes lo que va a costar en vestuario? Entonces, a veces como que llevarlos a entender la narrativa del cine, y que la narrativa del cine básicamente se baja en la imagen y en la acción, eso le cuesta trabajo muchas veces a la gente como que viene de la literatura, ¿no? Y ya me ha pasado varias veces. Ujú. Perdón, nada El- más, se ofenden si tú le cortas algo o no metes algún episodio de la obra que para ellos es fundamental. ¿Les pasa eso? Pues sí, mira, o sea, es difícil porque pues es tu hijo, ¿no? Y en general, te digo, sobre todo a los autores que no tienen un entendimiento de la técnica cinematográfica, pues como que sienten que estás así como mutilando un clásico, ¿no? O sea, no generalizo, me ha tocado de todo. Hay autores que sí han tenido una familiaridad y entienden las decisiones que tienes que tomar en un proceso de adaptación, ¿no? Pero es bien chistoso porque yo alguna vez me tocó conocer a Barry Gifford. Barry Gifford es un novelista muy picudo que él hizo una película muy padre con David Lynch que se llama Wild at Heart. Él escribió la novela y él hizo la adaptación y él me dijo, lo primero que tienes que hacer para adaptar es leer la novela y una vez que la leíste la tiras a la basura y ya. Tienes que pensar que estás haciendo una película, no estás haciendo una novela en pantalla, ¿no? O por ejemplo, hay un chiste que también hacemos cuando doy clase de adaptación, que de repente les digo, ¿cuál es la mejor adaptación en la historia del cine? Una que no cambie para nada el sentido del libro. Es como si yo agarrara la cámara y paso página por página. Así sería algo que no cambie. Pero lo que la gente, y es que es chistoso porque lo que la gente tiene que entender en una adaptación es que son medios distintos con mecanismos narrativos distintos. La manera de narrar en el cine es distinta a la literatura, es distinta al teatro, es distinta a la poesía, es distinta a la novela gráfica, a otros medios. Fíjate que yo siempre he dicho, cuando me ha tocado platicar con gente que se dedica a hacer guiones, tanto aquí en el programa que lo hemos hecho un par de veces, como digamos en la vida de asesoría, que el guión es el corazón de la película, o sea, de ahí van a salir muchas cosas, ¿no? Y una, lo que acabas de señalar, ¿no? La parte de lo que vamos a ver visualmente nosotros como espectadores, porque está escrito y como bien lo dice, hay muchas cosas que por más que quieran que se hagan en una película, pues no da, o sea, no se puede, o los costos, X. Toda esta parte de creación, este pleito este ego que hay entre el autor original y el autor y ustedes o tú el guionista o dos o más guionistas. ¿Hay alguna manera que en los contratos esto ustedes lo pacten? Es decir, que digan, bueno, está la adaptación, Ujú. esto está o ya venía la novela, sí, pero yo tengo libertad para adaptar y el autor ya no se puede oponer a esa adaptación que se haga porque ya autorizó a que se hiciera, o tienes al autor atrás, revise y revise y revise todo lo que estás haciendo. Mira, o sea, no hay una regla, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, un gran caso, un caso icónico en el cine mundial, pues es El Resplandor. O sea, si tú ves El Resplandor, que es una gran película, Stephen King la odia y la detesta y dice que es un mugrero y dice que Kubrick nunca le entendió a la novela, ¿no? Y es chistoso porque bueno, pues la novela, la verdad es que también es muy padre la novela. Y después Stephen King mandó a producir una nueva versión del Resplandor que la dirigió otro cuate que se llama Mick Garris. Y la película de Mick Garris es como mucho inferior, ¿no? Nunca le llegó a la de Kubrick, ¿no? Entonces ahí tienes como un caso que es particular y raro, ¿no? Como la película a veces cobra nueva vida
más allá de la novela, ¿no? Esa es como una cosa que en general tiende a pasar y todo esto, ¿no? Y digo, ahí lo que es interesante es cuando tú te sientas a elaborar un contrato, pues a ver qué condiciones puedes poner, qué condiciones no puedes poner, hasta dónde puedes jalar o mover la liga, ¿no? Creo que en el caso de una adaptación es como muy complicado porque porque como tú nada más eres un adaptador y tú no tienes como la parte original, a veces puede que te pese mucho la figura del autor original, pero si no también lo que a veces hacen las plataformas o las productoras es, como ellos están conscientes un poco de la relación difícil que va a haber entre el guión y la novela, pues como que a veces ellos tratan inclusive de separar al novelista del guionista, ¿no? O sea, casi que no se vean porque si no se van a arañar o se van a... Y normalmente, pues sí, o sea, muchas de las veces que me ha tocado es, como al autor original le cuesta trabajo entender el proceso o no viene del cine, a veces es muy difícil trabajar con él, ¿eh? La gran mayoría de las veces. Son raros los casos que yo te dijera así como, ah, sí, tráeme el novelista, quiero sentarme con él a platicar, ¿no? Son raros los casos. Ujú. Oye, Patricio, y en el proceso de creación, cuando te invitan a un proyecto, normalmente te ponen el contrato, tú llevas tu contrato, ahí se arma el contrato en función de lo que están conversando la productora y tú. ¿Cómo se da este proceso de formalización? Bueno, mira, primero que te den contrato, ya ahí ya se me hace que ya estamos, ya es destapa la champaña, ¿no? Si ya te dieron un contrato, No, o sea, normalmente a mí lo que me pasa mucho es como que de repente pues arrancas un proyecto y ya sabes, todos los proyectos arrancan como en buena onda y qué padre y qué lindo y todo, pero pues de repente hay un punto donde pues tienes que ya exigir y ya decir, a ver, démosle reglas a esto, ¿no? Y a mí un muy buen amigo mío me enseñó una lección que nunca se me olvidará, que es, me dice, en esto siempre va a haber broncas. ¿Tú las quieres tener al principio o las quieres tener al final? Escoge. Entonces, pues ya lo que uno escoge es tratar de tener las broncas al principio. Entonces llega un punto en que pides, oye, ¿qué onda con el contrato? Normalmente los usos y costumbres dentro de la industria mexicana es pues que el productor o la productora te manda el contrato o la plataforma te manda el contrato y depende de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si es un guión que vas a reescribir, pues por ejemplo, pues, quizá quien tiene mayor margen de negociación son ellos, porque pues tú básicamente nomás vas a dar como tu técnica y todo. Si tú en cambio inventaste los personajes, inventaste eso, estás poniendo la creatividad, a lo mejor tienes un mayor margen de negociación en ese contrato, ¿no? O sea, va a variar según tú con qué estás poniendo a la mesa, ¿va? Pero normalmente siempre es el primer contrato lo ponen ellos y es curioso porque cuando yo empezaba, pues es bien chistoso porque cuando sales, o sea, uno comete muchos errores. O sea, primero, porque sabes escribir, piensas que le entiendes a los contratos. Y esa es una gran falacia, ¿no? O sea, los contratos, la verdad, están escritos con una especificidad y una serie de asuntos técnicos que uno cree que les entiende y no es cierto. Entonces, es como uno de los primeros errores cometidos por los escritores. ¿Ah? Luego, error número 2, que a veces que los escritores dicen, no, es que un abogado de derechos de autor va a ser muy difícil, que no sé qué. Entonces le pides ayuda a tu primo que es abogado civil o que es abogado, no sé, agrario, lo que sea, así pues ya el otro medio lo lee y lo interpreta y pues no le suena tan mal y todo esto, ¿no? Ese es un error o 3, que de repente dices, no, es que un abogado va a salir carísimo, entonces dices que tú le haces así como que tú, lo que tú crees y todo esto, ¿no? Y yo te podría contar una larga historia de abusos, es decir, tío, pues a mí me ha tocado un par de veces que pues me apendejé y me metieron gol, es la verdad, y te puedo platicar de muchos conocidos míos, muchos amigos, y bueno, y es chistoso porque muchas veces se me acercan alumnos y me preguntan, oye, tengo este contrato, oye, tengo este contrato, oye, tengo este contrato, y me piden asesoría sobre los contratos, ¿no? Entonces, es chistoso porque sí, normalmente las productoras ya tienen sus machotes de contratos y ya pues, los tienen como clarísimos, ¿no? Y en ellos, pues sí puedes encontrar unas cláusulas ahí, hay un alumno, a ver si luego se los mando, hay un contrato que me mandó una alumna mía, que es yo creo el peor contrato que he visto, o sea, creo que ni antes de la independencia estaba tan feo el esclavismo, o sea. Oye, Pato, déjanos ir un corte y esto que acabas de decir creo que son de los temas que justo nos interesa mucho a nosotros aquí en el programa que se platiquen. ¿Cuáles son los errores comunes que tú ves en los contratos o qué cosas son las que tú le dirías a estos chavos que están empezando, alumnos tuyos, que se fijen en un contrato, en esta experiencia que has tenido tú, que en algunos casos ha sido negativa y donde, como bien dices, pues te han metido goles, y no al ángulo, sino a veces por abajo de las piernas, ¿no? Vamos a un corte y regresamos con Pato.
Bueno, pues ya estamos de regreso en Entre Firmas. Acuérdense de seguirnos, de darnos like. Aquí estamos para ustedes y aprendiendo en cada programa y en lo que aprendemos nosotros. Espero que también a ustedes les sirva todo este aprendizaje y todo esto que nos nutren muchos de los invitados como hoy, Pato. Y tocas un tema, Pato, que para mí es crucial, ¿no? Dijiste esos 3 puntos que todos tienen que ver con los abogados, que si somos caros, que si cualquier abogado de cualquier materia puede entender esto, en qué momento busco al abogado o creo yo ya, como sé leer, pues yo ya leo el contrato y no le veo mayor problema porque no le encuentro nada y desafortunadamente, porque sucede, mucha de la redacción y del lenguaje que utilizamos los propios abogados, pues es confuso y está sujeto a interpretaciones. ¿Qué gol te acuerdas? Si quieres platicar un golazo propio, o autogol, o de alguien que digas, carajo, esto se pudo haber evitado si alguien nos hubiera dicho que esto no se puede firmar, o firmé algo que ni siquiera está contemplado en la ley, o lo firmé a lo mejor casi sin ver. Y ojo, yo no es que vaya a criticar a quien firme los contratos así nada más. A veces la propia chamba y a veces el querer que te contraten te hace que no te sientes mucho a negociar o que no te den a veces la posibilidad de negociar, pero ¿dónde verías tú o dónde pondrías el ojo para que no pasen estas cosas, Pato? Mira, es que es muy chistoso, porque sí, de goles les puedo platicar así, se nos van, o sea, hacemos 3 temporadas del programa, ¿no? Fácil. O sea, creo que lo más confuso o lo más complejo para un escritor es que no entiende qué está en juego en un contrato. ¿Sí me explico? O sea, realmente qué es lo que se está redactando ahí adentro, de qué te compromete a ti, qué te compromete al otro, todo ese tipo de cosas, ¿va? O sea, yo, por ejemplo, me tocó ver un contrato donde, por ejemplo, y digo, y voy a decir varias, que decía que el productor tomaba la decisión final si le daba crédito al guionista o no. Y de repente, pues eso hasta donde yo digo, yo no sé tanto de derecho de autor como ustedes, pero según yo eso es súper ilegal, ¿no? Porque esos son ni siquiera los 100%. derechos patrimoniales, te estás llevando los morales de calle, ¿no? Ese me tocó. Luego también hay otra típica que ponen que es y el guión se te pagará cuando empiece la preproducción. Y entonces, un amigo de repente, pues eso le pasó con un contrato, y de repente cuando hablaba con la productora, decía, oye, pero ¿cuándo empieza la preproducción? Pues todavía no empezamos, y eso tiene 10 años y no le han pagado a mi amigo porque no ha empezado la preproducción, ¿no? O luego, hubo una joya que me tocó a mí, que decía, un guión pagaban más o menos bajo, y de repente dije, oye, está muy bajo, que no sé qué, y de repente el productor desaparece y regresa y me dice, ya se arregló todo, vas a ver qué maravilla. Y de repente agarra y dice, y al guionista al final se le dará un bono de 120,000 pesos una vez que todos los inversionistas vean satisfechas todas sus expectativas de recuperación. ¿Cuáles son las expectativas de recuperación de todos, güey? ¿No? Entonces, entonces sí, no, ahí ves unas cosas, que son terribles y que son atroces, y digo, yo en casos más burradas mías muy concretas, pues, digo, y luego el problema es que como te gusta tanto escribir y como es tu pasión, pues te apendejas, ¿no? Y entonces, bueno, pues en el caso de nosotros los nobles, pues nunca llegamos a firmar un contrato oficialmente, hicimos una cosa en una servilleta que se iba a cambiar, y bueno, pues el director, productor que estaba en ese momento, pues no cumplió su palabra, y bueno, pues eso nos ha metido en un juicio de 5 años que es una pesadilla, ¿no? Y les digo, creo que a veces el error es, sí, está bien que nos guste, sí, todos podemos creer que somos amigos y cosas así, pero pues también es un negocio y hay que tratarlo con la formalidad y con la rigurosidad que exigen las reglas de los negocios, ¿no? No solamente es un negocio, es un trabajo, ¿no? Mm. Es el trabajo de ustedes, los creadores. Yo te preguntaría, en el caso de la escuela, de la formación, ¿les dan por lo menos una embarradita de derechos de autor ahí en donde tú impartes clases? ¿Salen más o menos preparados? ¿Les enseñan lo que sería lo mínimo que tendría que tener un contrato? ¿Algo por el estilo? Sí, fíjate que de unos años para acá lo intentan hacer, pero bueno, me parece que o sea, es que también lo complejo es qué tanto debería saber un escritor de derechos de autor, ¿no? Esa es como la gran pregunta. Entonces, sí, de repente llevan como un seminario de una semanita, que de repente, digo, en algún tiempo se los dio Angelina Cue, no sé ahorita quién lo esté dando, pero era como un seminario de una semanita y cosas así. Pero también como que la gente cuando estudia cine,
pues se descuida y dice, no, hombre, para mí me interesa contar historias de marcianos, a mí qué diablos el abogado de derechos de autor, qué flojera me da. Y lo peor es que cuando acabas la carrera dices, le debí de haber puesto más atención al abogado que a la clase de los marcianos, ¿no? Que luego te lamentas. Y sí, te digo, es como muy, muy, muy difícil. Y te digo, creo que también nos pasa mucho esto de que cuando nos hablan de abogados, ya como que nos sentimos intimidados y ya como que nos agachamos y ahí como que doblamos mucho las manos. Y es chistoso porque yo algunos hablaba con un productor gringo y un productor gringo y nos decía, el abogado es para evitarte problemas, no para meter problemas. Y aquí en México es como al revés. Si te digo, háblame a mi abogado, es, luego bronca, que no sé qué, ¿no? Entonces, de todo, ¿no? Y sí, ahí les puedo contar unas historias de derechos de autor, de terror, severas. No, pues ahorita te arrancas con otra, porque ¿sabes qué, Pato? Lo que estás diciendo para mí es bien, de verdad es bien importante dos cosas. Una que, a ver, ¿qué tanto tiene que saber un guionista de derecho de autor? Mucho. No nada más un guionista, cualquier persona que está estudiando carreras que tienen que ver con el desarrollo de la creatividad o en el caso de ingenierías, por ejemplo, de patentes, la mercadotecnia con las marcas. O sea, hay muchísimas carreras que tienen que ver con la cuestión de propiedad intelectual y que las universidades no se han preocupado por darles una clase práctica. No se trata que le des una clase de derecho como la que llevamos los que estudiamos la carrera, los alumnos de las facultades de derecho, porque es diferente. Pero este tipo de cosas, por ejemplo, que son muy prácticas, donde tú dices, te voy a pagar una vez que el productor, a su entera discrecionalidad, acepte o no los cambios del guión. Entonces, puta, pues, y si no los acepta, ¿qué? O sea, ya no tengo yo un derecho, o sea, yo no tengo, no puedo exigirle, o no podemos siquiera definir qué demonios se entiende por aceptar, o que te diga, no me pareció tu trabajo, o a mi entera satisfacción. Cuando yo a mi entera satisfacción acepte tu trabajo, yo lo veo en los contratos todos los días, para intérpretes, para guionistas, para editores, para fotógrafos, que dice, una vez que lo acepte a mi entera satisfacción. Entonces yo me voy a sentar y nunca lo voy a aceptar a mi entera satisfacción. Pues ¿para qué? Simplemente decir, pues, sí, ya lo revisé, lo acepto, pero no a mi entera satisfacción. Entonces, como no es a mi entera satisfacción, pues ya no te pago. Y eso no es por ahí, porque la ley no está para que se dejen los contratos a la voluntad de una parte, sino que tenemos los dos que definir. Y a veces sí es un poco engorroso, y esa es la parte que nos toca hacer a los abogados, es tratar de evitar que ese tipo de léxico se quede en los contratos, porque es sumamente confuso. O sea, el dejar esa parte afectiva, ¿no? De que yo decido, pues obviamente a ti te deja casi atado de manos, porque a la hora que quieras ir a un tribunal para decir, oiga, el señor no ha cumplido con su obligación, un juez te puede decir, no, sí ha cumplido, pues todavía no está satisfecho enteramente. Entonces, ¿cuándo va a estar enteramente satisfecho? Cuando se le dé su regalada gana. Entonces, ahí es donde sí tiene que entrar el abogado para por lo menos decirle al guionista, al fotógrafo, al director, oye, ojo, aguas con esto. Si lo aceptas, bueno, o poner fechas de pago, o sea, allá meter otros candados o contrapesos a esas barbaridades. Pero eso yo creo que es bien importante que lo sepan y que por lo menos lo escuchen. Y insisto, es un poco la filosofía de este programa de dejar ese tipo de comentarios aquí para que quien lo escuche por lo menos ponga el ojo en ese tipo de redacciones, por ejemplo, el crédito. A ver, no hay manera de que no le den crédito a un guionista, o sea, eso no existe, eso es imposible. Y aunque el contrato lo diga, se va a tener por no puesto, es una cláusula nula. ¿Por qué? Porque efectivamente atenta contra los derechos morales del autor, que son irrenunciables, imprescriptibles, inalienables, inembargables. O sea, ya no puedes jugar con eso, pero yo también los he visto. Dice, no, bueno, yo te voy a dar el crédito si me quedé satisfecho con tu trabajo. Ah, caray, entonces, ¿sabes qué? Si vamos a usar esas palabras, entonces dime o mándame una notificación de que estás insatisfecho y ponme con toda claridad, estoy insatisfecho de A, B, C, D y te doy un plazo de X tiempo para que corrijas eso que me tiene insatisfecho y entonces podamos seguir con el contrato. Y entonces vuelven contratos sumamente complicados porque están de ida y vuelta, pero yo creo que sí es algo bien importante, Pato, que efectivamente, ¿no? Los lleva de repente a pensar en que eso va a ser complicado el contrato, que va a serlo caro porque alguien te lo va a tener que revisar, pero como te dijo este productor extranjero, los abogados están para evitar un problema, no para
para que mañana simplemente lo busques cuando ya lo tienes. Sí, si ya lo tienes, no te queda de otra, lo tienes que buscar y pues ni modo, pero tratarlos de evitar, creo que esa parte preventiva y eso que hacen en la escuela, porque creo que es una labor que ya me consta, porque yo ya fui algún día contigo a dar una plática justo de temas de derechos de autor, es bien importante y muy loable esto que haces tú en el centro, en el CCC, porque creo que hay que guiar al final del día, ¿no? O sea, la experiencia que tú traes, lo que te ha sucedido, creo que vale la pena comunicárselo a los alumnos y creo que eso es lo que haces bien, independientemente de la parte, ¿no? De enseñar y la teoría y lo que es el guión y los diferentes tipos de guiones y eso. Creo que eso es bien interesante. Y otra es, ¿tú registras tus guiones? O sea, ¿vas a derechos de autor, lo registras o no es algo que se haga, o sea, que sea común? ¿Lo Pues mira, haces o Mira, yo no? creo que uno ya cuando es guionista y se vuelve más profesional y todo, pues sí te haces a la idea de ya terminé el guión, así te dé flojera o no, bueno, te puedes conectar a Intraelin, el sistema online, o si no, pues vas, calle de Puebla, aprovechas, pero pues sí es algo que uno tiene que ya hacerse uno tiene que hacerse a la costumbre, ¿no? Eso ya creo que es así como un mal necesario, por un lado, pero fíjate, la otra cosa que me parece que es interesante es como que en México también se piensa que si ya registraste el guión y tienes un registro, ya eso puede vencer todas las cosas, y pues sabemos que no necesariamente, ¿no? Y hay otros documentos que también te protegen, como los famosísimos NDAs, como cosas así, que que pues no, o sea, que no los usamos o que no les entendemos, y que son importantes porque son para protección de todos, ¿no? El, el año pasado que viniste al evento que se hizo de pitching en la escuela, me acuerdo que de repente pues se diseñó una especie de NDA amable para todas las productoras que venían a escuchar los proyectos de los alumnos. Inclusive una productora no quería firmarlo. Y tú dices así como, oye, si no quieres venir a firmar, pues ¿qué espero de ti, no? Ujú. No, es cierto. Y nada más digo para precisar un poquito y para los que no han escuchado ese término, porque además en el medio del entretenimiento utilizamos muchos términos en inglés y de repente hay acrónimos y tal. El NDA es un acuerdo de confidencialidad, se llama, bueno, en inglés es Non-Disclosure Agreement, que es un convenio de confidencialidad que se firma justo para que tú presentes tu trabajo a alguien y ese alguien lo revise con la finalidad justo de ver si le interesa o no, pero no para después decirte no me interesa y ya le saqué una fotocopia y mañana hago la película con el guión que ni te pagué ni me valió madre porque ya lo tengo, ¿no? O sea, eso creo que son cosas importantes. Y yo diría, bueno, si alguien no quiere firmar un NDA es porque algo ya trae entre manos y porque ya por ahí te quiere ver la cara, ¿no? Pero vamos a un corte y regresamos con Pato. Va. Bueno, pues ya estamos de regreso y la verdad es que ha estado muy rica la plática, se nos ha ido súper rápido. Y a mí me gustaría preguntarte, Patricio, bueno, pues todos sabemos, hemos estado conversando en los últimos programas sobre esta huelga de guionistas que hay en Estados Unidos a la que se han sumado los actores, las actrices, precisamente para mejorar las condiciones de trabajo de los guionistas en ese país. ¿Qué opinas de esto? Y un poco retomando lo que decías hace rato de las prácticas en la manera de contratación, ¿qué sucede en México con esto? ¿Esto lo ves viable? ¿Qué te parece? ¿Qué camino deberían de tomar los guionistas mexicanos al respecto? Mira, yo creo que es interesante, ¿no? Si uno se mete a investigar un poco, creo que hay como dos reclamos principales, ¿no? Que tiene Writers Guild. Un lado, pues, es que las plataformas, pues, no son como muy transparentes con respecto a su negocio, ¿no? O sea, cuando tú vas a una plataforma, yo llego, vendo el guión y me pagan 10 pesos, y si ese programa fue exitosísimo o ese programa nadie lo vio, tú no te enteraste y ellos no le reportan a nadie, no le dicen nada, nada. Y todo esto, y lo que ellos usaban con mucho como ejemplo es el cuate que escribió el juego del calamar. El cuate del juego del calamar hace esta cosa que se convierte en éxito mundial, le ayudó a Netflix a subir su valor, creo que 900%, una cosa así, y el tipo cobró igual que el que le entregó un guión normalito, ¿no? Entonces ahí es donde dices, no hay un reconocimiento, si finalmente son industrias creativas, no hay un reconocimiento a la creatividad, no hay un estímulo a la creatividad, ¿no? Y ahí hay como una gran paradoja.
Y sí, pues te digo, las plataformas, a mí que me ha tocado hacer cosas para plataformas, oye, ¿quién lo vio? ¿Funcionó? ¿No funcionó? Nunca te enteras de nada. Es rarísimo, ¿no? Por un lado. Cosa que, por ejemplo, la televisión abierta no funciona así, el cine no funciona así y todo esto. Entonces, pues eso es como la regulación de las plataformas. Y punto número dos, pues bueno, la inteligencia artificial, que como bien sabemos, pues es una herramienta tecnológica que, bueno, pues ya está teniendo la capacidad de contar historias, pues cómo se legisla o cómo se regula o cómo se aplica, ¿no? Es decir, si de repente la inteligencia artificial genera una idea y yo escribo el guión, ¿cuánto es propiedad de la inteligencia artificial y cuánto es propiedad mía y cómo son los créditos? O al revés, a lo mejor, ¿qué pasa si yo tengo una idea y ponen el guión a la inteligencia artificial a desarrollarlo y qué porcentaje es mío, qué porcentaje es del otro, ¿no? Es un poquito lo que pasa, ¿no? Entonces, dos cosas sí son como bastante válidas y creo que afortunadamente Hollywood pues sí tiene un sindicato muy, muy fuerte y es interesante cómo finalmente a los escritores se les unieron los actores como para crear más presión, porque bueno, los actores también se las están viendo difíciles con la inteligencia artificial, con este asunto que los escanean y ya pueden utilizar su imagen ad infinitum, entonces pues bueno, sí es una cosa compleja, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Como siempre, pues una cosa es en Estados Unidos, que hay ciertas prácticas, ciertos derechos, cierta organización y todo, y otra cosa es como Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que, bueno, pues el primer problema que tenemos aquí en México es que no hay un sindicato de escritores, ¿no? Es decir, hay una sociedad de gestión colectiva, que es la SOGEM, que la SOGEM cuando son problemas relacionados con Televisa o problemas relacionados, funciona muy bien, pero cuando son problemas relacionados con plataformas, la SOGEM es inexistente. La SOGEM no tiene ninguna injerencia con las plataformas y todo esto. Entonces, lo que pasa es que en México por cuestiones legales no se ha terminado de reunir ni de articular ni de... O sea, yo entiendo que en México probablemente hace unos años era difícil porque el guión en México era una industria muy chiquita. O sea, cuando se hacían 14 películas al año y cosas así, pues era mínimo. Ahorita ya cambió. ¿Por qué? Porque están haciendo tantas series, hacen tantas telenovelas, hacen tantas películas. Entonces, creo que ahí lo importante es que se debería de orquestar un movimiento de guionistas, pero que sí den el paso seguro al sindicato, ¿no? Eso sería lo deseable, pero sí, todavía no se termina. Digo, no conozco, yo alguna vez estaba hablando con un abogado y me decía que para formar un sindicato tiene ciertos requisitos complejos, que no es como tan fácil de llegar yo ahorita a la Secretaría del Trabajo y decir, quiero hacer mi sindicato. Entonces, un poquito lo que se está tratando de ver, yo digo, yo pertenezco a una sociedad de escritores que se llama Tinta, que parte del interés es en algún punto convertirse en sindicato, y pues sí, porque digo, si no nos juntamos para defender nuestros derechos y para defender lo valioso de nuestro trabajo, que es la creatividad, porque sí, es lo que yo siempre digo, o sea, ¿cuánto vale un guión? Pues son 90 páginas de papel bond con un toner, ¿cuánto costó el papel bond? Te habrá costado 70 pesos. Un toner y esto, échale, que será otros 800 pesos te costó el toner. Entonces, pues que un guión debería, o sea, el costo material del guión debería ser como 1,000 pesos. Pues no, eso no es lo que vale, ni vale el papel, ni vale la tinta. Lo que vale es la idea que hay atrás, la construcción, la visión del autor, la perspectiva, las experiencias, la creatividad, el sentido del humor. Eso es lo que vale, ¿no? Y es bien difícil de tasar. Es lo que yo les digo a mis alumnos. O sea, lo más parecido a nuestro negocio son los bienes raíces. Nosotros hacemos bienes raíces intelectuales. Es un poquito como yo siempre he dicho, ¿no? Pero sí creo que hay una época donde, pues, sobre todo creo que en específico no sabemos qué se va a pasar y no sabemos qué se va a hacer. O sea, la inteligencia artificial ya llegó, no se va a ir. Pues lo interesante es cómo coexistimos con ella de la manera más armónica. Los temas que acabas de decir para mí son torales en lo que está pasando y sale de la inteligencia artificial, pues evidentemente mucho más actual, pero el tema del pago, o sea, el tema de la retribución al trabajo intelectual, y hablo del trabajo intelectual relacionado estrechamente con los derechos de autor, es tremendo porque tú ves que les pagan X cantidad, pero jamás te pagan si el programa es exitoso o no, si gracias a lo que tú escribiste se genera un éxito o no. O sea, te pago X cantidad de dinero y como bien lo dices, si mañana es un exitazo o no, a ti ya te pagaron, no llevas ningún tipo de reconocimiento, no solamente en el aspecto de crédito, sino en el aspecto económico de que esa serie, esa película, ese programa, es una plataforma haya generado miles de millones de pesos o muchos millones de dólares. Simplemente ya te pagaron. Si fue bueno o no, ya te pagaron. Inclusive si no lo usaron. Dices, caray, ¿por qué no darles una regalía? ¿Por qué no darles algún pago adicional? Porque gracias a ese guión, gracias a ese actor, gracias a ese director inclusive, gracias a ese editor,
O sea, gracias a todos esos que intervienen en la película es exitosa, la serie es exitosa, la gente la ve y la gente regresa a esa plataforma. Como bien lo dices, Netflix estaba al borde de la quiebra y de repente viene un fregadazo y vuelve la gente a revisar qué está pasando en Netflix. Pero quien ha ayudado a esto no es nada más el que le mete la lana y el inversionista de los proyectos, sino el corazón de la película, que es el guión, y los brazos de ese corazón, esas arterias que son actores, fotógrafos, directores, y ¿por qué no reconocérselos? Yo en buena medida, y es a título personal, es que hay mucho miedo al negociar. O sea, a la gente le da miedo ponerse un poco flamencos con la contraparte. Si lo oigan, no, yo sí quiero, está bien que me pagues si quieres cantidad, pero también quiero un porcentaje de lo que genere la película, porque yo sé que va a generar, porque yo sé que va a ser buena, porque yo sé que mi producto es bueno. Es como si, oye, son como bienes raíces, ¿no? Intelectuales. Tú vendes una casa en 10 y a lo mejor mañana vale 14. O sea, ¿y por qué tu guión no vale 14 y ya nada más se quedó en 10, ¿no? Y eso creo que sí es algo que a través, bien lo dices, de tinta y que ahora es una asociación y mañana a lo mejor llega a ser un sindicato porque es el único sindicato de escritores, porque sí hay todo un tema del sindicalismo en México, pero eso creo que sí vale la pena y que en la medida de que se unan, porque yo creo que aquí la unión es vital para que mañana, si cada vez que llega un contrato de una productora, le contestan lo mismo los guionistas y todo el mundo le contesta lo mismo y saben que sea de la asociación o no, pero guionista al final del día te va a pedir no solo tu contraprestación, sino algunos puntos de regalías a futuro, pues van a empezar a pensar que por ahí va a tener que ser la negociación, pero si empiezan a ceder a algún grupito, pues le dan la madre a los demás y entonces ya no hay ese bloque de contrapeso como lo están, para mí, con toda la envidia del mundo, haciendo en Estados Unidos y lo han hecho siempre. O sea, no es un tema de que hoy se les ocurrió defenderse, lo han hecho durante años y creo que es algo importante. Y el otro sí, la inteligencia artificial, que yo seguiré insistiendo que es un tema de una herramienta muy buena para ayudar, pero que no debe de suplir a esto que tú decías de la sensibilidad, la experiencia, las cosas que tú al final del día traes y que yo creo que no se deben de quitar. Esto lo doy a título personal más que como hacerte una pregunta, porque al final del día coincido con lo que dices, ¿no? Pero sí creo, y eso sí lo digo yo, que aquí nos falta muchísima unión. No, fíjate, y es chistoso porque en México tenemos unas paradojas tremendas. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos hay tabuladores de guión clarísimos. Si vas a hacer una reescritura es tanto, si vas a proponer una idea es tanto, si vas a cambiar un personaje es tanto. Si hay un tabulador que no falla, ¿no? Y aquí en México hay estas paradojas de que no hay tabulador. Y por ejemplo, a mí me tocó ser una vez jurado del estímulo fiscal del Eficine y de repente me acuerdo que entró un proyecto que hace cuenta que decía el guión, cobraba, o sea, tú revisabas y había proyectos que el guión estaba cobrando 50,000 pesos y había otro proyecto que estaba cobrando 1,200,000 pesos, ¿no? Entonces, pues desde que dices, güey, estamos perdidos, ¿no? Y era vaciado porque me acuerdo que me tocó ser jurado y de repente dijeron, entró un guión que era de Carlos Cuarón, ¿no? Y te digo, estaba en 1,200,000 pesos. Y de repente los demás jurados decían, es que es muy caro, hay que rebotar el proyecto porque está carísimo, no sé qué. Y yo les dije, a ver, perdón, señores, si el señor pudo negociar eso con el productor y el productor accedió, bien por ese señor, ¿quién soy yo para bajarle el sueldo? No, pero les dije, Claro. a ver, perdón, el señor escribió Solo con tu pareja y el señor estuvo nominado al Oscar por Itonada también. Les dije, yo no le voy a bajar el sueldo al señor, háganlo ustedes como quieran, ¿no? Entonces es raro porque de repente nos quejamos que es mucho, que es poco, pero no hay parámetros. Entonces todo es así como bastante irracional, ¿no? Entonces, sí hay que profesionalizar y sistematizar y normalizar, una serie de funcionamientos alrededor de la industria en México. Ujú. Oye, Patricio, pues la verdad es que ha estado bien, bien interesante. Yo creo que te vamos a invitar a otra emisión de Entre Firmas, porque hay dos temas que estás tocando que se van a quedar ahí porque ya no nos va a dar tiempo. Y uno es este financiamiento que da el Estado para el desarrollo de obras audiovisuales, cómo funciona. Seguramente habrá muchos chavos que quieran presentar sus proyectos. Nos gustaría saber cómo funcionan. Y la segunda es esto que acabas de hablar, que es bien interesante, esto del tarifario. Recientemente una organización también, una asociación de escritores en Argentina, escritores de literatura, construyeron su tarifario y lo que pretenden precisamente es que exista como una, pues por lo menos
una referencia, ¿no? Para todos estos trabajos que dijiste, cuánto cuesta hacer un prólogo, cuánto cobro por un prólogo, cuánto cobro si soy jurado, cuánto cobro en una presentación de un libro, en fin, una serie de actividades que realizan ustedes como creadores, que no necesariamente es el guión como tal, pero que les genera un trabajo, ¿no? Que les genera tiempo, que tienen que dedicarle por lo menos lo que implica movilizarse y que muchas veces se los quieren pedir ad honorem, ¿no? Como si no tuvieran que comer como el resto de los mortales. Entonces, pues yo la verdad te felicito, me encantó esta conversación y te quiero lanzar un reto. A ver, El reto es que consigamos, Gastón, el peor contrato que hayamos visto jamás a ver, fíjate, para tus alumnos. ahorita justo abría ese contrato. ¿Les puedo leer 2 cláusulas nada más? Sí, sí. Hay 2 cláusulas a mí que me encantan. Esta es la primera, dice. Séptima, propiedad de la obra. El autor asigna al productor la propiedad única y exclusiva en todo el mundo y a perpetuidad de todos los derechos, títulos e intereses de cualquier clase y naturaleza, incluyendo sin limitación derechos de autor y derecho a crear trabajos derivados basados en el trabajo en el guión y renuncia a sus derechos morales en y para el guión. ¿Cómo le suena a ese? No, bueno, a ver, ya de por Le da sí su casa, le da su casa y a sus hijos. exacto, ¿no? O sea, ya de por sí el tema de estar renunciando cosas, pues ya no está bien. Y luego renunciar a un derecho que la ley te lo dice que es irrenunciable, pues una de dos, o el abogado, espero que no sea abogado el que redactó eso, o si es un vendepatrias, ¿no? Porque ya se le vendió. O sea, a mí cuando llega un productor me dice, oye, no vamos a reconocer los derechos, ¿qué? Perdón, búscate otro güey. Yo no puedo mandar un contrato absolutamente a nadie donde yo siquiera deje puesto por ahí que alguien renuncie a un derecho moral. Se me hace lo más indigno que pueda haber en la materia, porque eso sí atenta de manera directa contra la creatividad de cualquier persona, famosa o no famosa, que esté en el medio de la creatividad. Se me hace Y la dignidad del creador. Sí, sí. Y déjame leer esta otra cláusula que adoré de este contrato. Dice, 10ª legislación. Para todo lo no previsto en el presente contrato, el mismo se regirá conforme a las disposiciones aplicables del Código Civil del Estado de San Luis Potosí. O sea, yo pensaba que era la Ley Federal de Derechos. Yo pensaba que era la Ley Federal de Derechos de Autor, pero aquí no aplica la Ley Federal de Derechos de Autor. Es que a lo mejor hay le dije, si te van a pagar con enchiladas potosinas, pues bueno, sí funciona, pero si no, no aplica. ¿Sabes qué pasa? Que es eso, fíjate que parece mentira, pero hay cláusulas en los contratos que los abogados ya no las revisan. O sea, las dan como por buenas, ¿no? El caso fortuito y la fuerza mayor, la legislación que se aplica, muchas de las renuncias, la relación de trabajo, o sea, como que son cláusulas que las ves en los contratos y las dejas pasar. Exacto, el tema del derecho de autor, y por eso cuando empezaste a decir estas cuestiones de a quién contratar, sí tiene que ser alguien, no es por sangronada de uno y porque uno esté aquí metido y Marifer y yo nos dediquemos a esto, que digamos, no, esto, pues, pero ¿sabes qué? Si yo voy al dentista, no pretendo que otro doctor me saque una muela, por más que sea doctor y sepa anestesiar y tenga unas pinzas, o sea, no sabes, perdón, pero muchos abogados que yo sí me es más, a mí me encanta que me toque negociar con abogados que no son de la materia porque son unas zarandeadas de Dios guarde la hora y no entienden ni de lo que estás hablando, y cuando les subrayas esto, te va a decir, bueno, es que la legislación, no, o seas güey, es una materia federal, o sea, olvídate ya de entrada de San Luis Potosí, o sea, hay una ley federal de derecho de autor federal, o sea, ya San Luis Potosí está muy padre, pero bueno, vámonos a la Huasteca y vámonos a platicar y de fin de semana, pero no es el tema de la legislación que va a aplicar, porque aunque lo pongas, el problema de esto es que mañana tienes que ir a litigar para decir esta cláusula se tuvo por no puesta y te metes en un brete para ver cuál era la competencia por domicilio y te vuelves un desmadre jurídico que no viene ni al caso. Pero sí, yo creo que ya ahorita ya vas ganando, yo no sé si tenga uno peor que ese, pero lo voy a buscar. Ok, va, si quieren se los mando para que lo tengan porque me pareció una joya. No, así le dije a mi amiga, qué bárbaro con este contratazo. Espero que no lo haya firmado, ¿no? No lo firmó, afortunadamente. Ajá. Muchas gracias, Patricio. ¿Quieres agregar algo más? No, nada, pues ahora sí que darle las gracias, despedirme y ahora sí que busquen los abogados de derechos de autor, que es finalmente su ángel de la guardia. Así Gastón, es. buenas noches. Buenas noches, gracias Pato, de verdad, por haber estado con nosotros. Nos veremos pronto porque hay muchas cosas que platicar contigo. Gracias, Mafer. Gracias, Carlos. Ya estamos, bye bye.